Hola, ¿qué tal? Me presento, soy Diego Camones Cóndor, alumno del curso del soporte vital del trauma prehospitalario. Y el día de hoy vamos a tocar cuatro temas muy importantes, ¿no? El trauma torácico, el trauma abdominal, el trauma musculoesquelético y las lesiones por quemaduras. Hablando del trauma torácico, un poco anatómicamente, el área torácica está compuesta por 12 pares de costillas, dos costillas flotantes, ¿no? Músculos intercostales, los pectorales, dorsal ancho, músculos serratos, el diafragma y el mediastino, ¿no? Para hablar de la fisiopatología, pongamos un ejemplo de un accidente de vehicular, donde la persona sufre un fuerte impacto con otro vehículo, ¿no? Tenemos dos tipos de lesiones. Las penetrantes van a ser causadas por objetos punzocortantes, heridas de balas, empalamientos, ¿no? En estas heridas penetrantes va a haber un ingreso continuo de aire a la cavidad torácica, sin salida alguna, y empieza a aumentar la presión en el interior del espacio pleural, lo que lleva a una hemotórax a tensión, ¿no? Los tejidos lacerados a veces comúnmente suelen presentar hemorragias, ¿no? Sabemos que en las costillas se encuentran las arterias intercostales. Estas suelen ser muy peligrosas porque pueden provocar una hemorragia catastrófica, ¿no? Lesiones por fuerza contundente, hablamos de fuerzas contundentes aplicadas a la pared torácica, ¿no? Se transmiten del vehículo, en este caso, al chocar hacia los organismos, ¿no? Hacia los órganos, en especial los pulmones, ¿no? Puede desgarrar un tejido del pulmón, lo que causa una hemorragia, y esto va a ocasionar una contusión pulmonar, ¿no? Evaluación. Para nosotros evaluar el trauma torácico tenemos que seguir los pasos de la evaluación primaria y la evaluación secundaria, ¿no? Como sabemos, el XABCDE es muy importante controlar la hemorragia y tener un control de la vía aérea correcto, todo eso, ¿no? Pero hablando de la evaluación secundaria, que es mucho más centrada en lo que es el trauma torácico, tenemos que tener cuatro componentes de observación, que son la observación, la palpación, la auscultación y la percusión, ¿no? En la observación, por lo general, tenemos que observar el patrón respiratorio, ¿no? Lo cual también está acompañado a veces de la palidez de la piel, el sudor, lo cual son indicadores de estado de shock, ¿no? La presencia de cianosis suele indicar cuando hay una avanzada hipoxia, ¿no? En la auscultación vamos a valorar todo el tórax, la disminución de algunos de los sonidos respiratorios en un lado, nos va a dar que en ese lado donde está disminuido va a haber una posible neumotórax, un hemotórax, ¿no? La palpación también es muy importante. Mediante compresiones suaves en la pared del tórax vamos a poder ver nosotros la presencia de hipersensibilidad y crepitaciones, ¿no? Un hemisfema subcutáneo. Vamos también a ver si es que hay una inestabilidad en la pared torácica. No, más adelante vamos a hablar de un tórax inestable. Hablando de manejo de lesiones en sí, vamos a ver que vamos a encontrar fracturas, el tórax inestable, la contusión pulmonar y el hemotórax y neumotórax. Lo que son fracturas vamos a encontrar un dolor torácico cuando hay una respiración, el movimiento, ¿no? Y dificulta la respiración. Vamos a tener una palpación cuidadosa en la pared torácica para poder identificarlo. Por lo general hay una hipersensibilidad al tacto, ¿no? En el área donde vamos a tocar y si el paciente siente mucho dolor, vamos a tener la duda de una fractura costal, ¿no? El objetivo en este caso es el alivio de dolor, ¿no? Debemos evitar que haya una movilización de la caja torácica. El tórax inestable ocurre cuando una o dos más costillas adyacentes se fracturan en más de un sitio de su longitud, ¿no? Los pacientes presentan un dolor más intenso que en la fractura, ya que posiblemente hablaríamos de dos o más fracturas. Entonces es mucho más doloroso, ¿no? A veces es necesario el respaldo ventilatorio con la asistencia de la bolsa mascarilla porque el paciente ya no puede tener esa presión negativa en su, dentro de sus pulmones y va a ser mucho más difícil su respiración, ¿no? Hablemos de contusión pulmonar cuando hay un desgarro, ¿no? Pulmonar ocasionando una hemorragia hacia los espacios celulares. Esto causa una contusión pulmonar, ¿no? Comúnmente esto no se va a ver en la evaluación temprana. Estas contusiones suelen ser después de un día hasta incluso horas, ¿no? Hablamos de neumotórax cuando ocurre un 20% de las lesiones torácicas graves, ¿no? Y estos se van a presentar en tres tipos. La simple, que corresponde a la presencia de aire dentro del espacio pleural, que conforme aumenta, colapsa el pulmón hacia el mismo lado que aumenta, ¿no? Es la simple. La abierta implica, está asociado a un defecto de la pared torácica, ¿no?
un objeto que ha ingresado hacia la pared torácica, ha penetrado, permite el ingreso del aire hacia el espacio pleural, ¿no? Y el neumotórax de tensión se presenta cuando el aire continúa ingresando y se atrapa dentro del espacio pleural con incremento gradual, y esta presión va a ser intratorácica, va a hacer que haya una desviación del intestino, ocasionando que se comprometa la función circulatoria, ¿no? También vamos a encontrar lesiones por contusiones miocárdicas. Estas lesiones cardíacas en la mayoría de las veces es el resultado de la aplicación de fuerzas en la pared anterior del tórax. Por ejemplo, vimos el caso de el impacto de dos vehículos. El paciente o la víctima va a salir impulsada hacia adelante y puede tener un golpe en la parte anterior del tórax con el timón o con el tablero del vehículo, ¿no? Entonces va a tener golpes en la parte anterior del tórax. Lo común, lo que se encuentra en estas lesiones de contusión miocárdica, vamos a encontrar la rotura miocárdica, que es la más crítica. Va a ser fatal. La mayoría de pacientes que sufren esta rotura miocárdica mueren en un instante. El taponamiento cardíaco ocurre cuando una herida en el corazón permite que se acumule líquido, ¿no? Este líquido va a ser sangre en este caso, de forma aguda entre el corazón y el saco pericárdico, lo que ocasiona un taponamiento cardíaco. Y por último, vamos a encontrar la conmoción cardíaca. Como su término lo dice, la conmoción va a ser se refiere a la condición clínica cuando un golpe en la parte anterior, por ejemplo, una persona que golpea la parte anterior de su tórax, le va a ocasionar un paro cardíaco súbito, ¿no? Mayormente ocurre en peleas peleas de box, ¿no? Entonces, las personas van a recibir un fuerte golpe en la parte anterior y por ende un paro cardíaco, ¿no? Hablando de trauma abdominal, anatómicamente la área abdominal está por debajo del diafragma. La parte anterior, pared abdominal anterior, se sitúa, ¿no? Los huesos pélvicos, la columna del dorso lumbrosacro, los músculos del abdomen y su flanco. La fisiopatología encontramos dos tipos de lesiones: las penetrantes y por fuerzas contundentes. Las heridas no penetrantes van a ser contusas, ¿no? Y las por casillamiento y por compresión y rotura de diafragma, que son muy complicadas. Y las penetrantes van a ser ocasionadas por empalamientos, objetos que se incrustan, balas, ¿no? Heridas por bala. La evaluación y la exploración física son muy importantes. Todo protocolo requiere una evaluación primaria y una evaluación secundaria, ¿no? La evaluación primaria, como dijimos, es muy importante: el control de la hemorragia y la permeabilidad de la vía aérea, ¿no? Y en la evaluación secundaria vamos a tener un enfoque más minucioso hacia las contusiones, hacia las abrasiones, las heridas punzocortantes o por arma de fuego. Es muy importante controlar las hemorragias obvias, ¿no? Las evisceraciones, los empalamientos en las marcas de neumático. En casos especiales, por ejemplo, podemos ver que en empalamiento se debe fijar el objeto y evitar el aumento de una hemorragia. Lo principal es no mover este objeto, ya que al removerlo podemos ocasionar que se aumente la hemorragia, ¿no? Y el paciente puede entrar en shock. En lo que es evisceración, cuando un órgano sale del cuerpo, lo importante es cubrir las vías con gasas embebidas en soluciones salinas, humedecerlos periódicamente y cubrir con un apósito seco para evitar una posible infección, ¿no? En lo que es gestantes va a haber comúnmente una hemorragia vaginal. Las gestantes pueden perder hasta 35% de volumen sanguíneo antes de dar algún síntoma. El oxígeno comúnmente que se tiene que tener en una gestante es por una saturación mayor a 95, ¿no? Es muy importante esta saturación para las gestantes. En lo que es trauma musculoesquelético tenemos que tener en cuenta tres consideraciones muy importantes. La primera es no distraernos por las lesiones musculoesqueléticas, porque generalmente no comprometen el riesgo o ponen en riesgo la vida. Segundo, detectar la lesión musculoesquelética que pone en riesgo la vida y tratarla con mayor prioridad. Identificar el mecanismo de lesión y fuerza que la generó esta lesión. Observar el potencial que pone en riesgo la vida. Para evaluar una lesión de trauma musculoesquelético vamos a encontrar tres tipos de lesiones: las que ponen en riesgo de vida, que van a ser cualquier fractura que tenga una hemorragia muy severa, ¿no? Esta tiene que ser controlada de inmediata porque el paciente puede llegar a shock. El traumatismo que no pone en riesgo la vida y está asociado a un traumatismo multisistémico que sí lo pone. Otras lesiones sistémicas que pueden empeorar el pronóstico, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene un traumatismo musculoesquelético y a la vez un traumatismo de columna cervical está mucho más
empeorado su pronóstico, ¿no? Y el traumatismo esquelético aislado que no pone en riesgo la vida, que es una fractura simple, se podría decir, ¿no? El mecanismo de lesión es muy importante porque el, es una de las funciones más importantes para poder evaluar a los pacientes, ¿no? El mejor proveedor de esta información va a ser el mismo paciente, pero en el caso el paciente esté inconsciente, lo principal es tratar de nosotros tener cómo fue el mecanismo de evaluación de este paciente, ¿no? Los mecanismos pueden ser múltiples, hay múltiples mecanismos o múltiples formas de sufrir un trauma musculoesquelético, ¿no? Eh, lo que vendría a ser la evaluación primaria y la evaluación secundaria, en la evaluación primaria lo más importante es detener el sangrado y la permeabilidad de las vías aéreas, ¿no? A pesar de que haya más cosas. El sangrado es muy importante en este trauma de músculo esquelético, ¿no? Ya que es lo único que puede ocasionar la muerte. En las consideraciones especiales vamos a tener pacientes críticos por traumatismo multisistémico, síndrome compartimental, extremidades destrozadas, amputaciones y síndromes de aplastamiento, ¿no? Es muy importante saber que es más vital salvar la vida del paciente a una extremidad. Si tenemos que perder una extremidad y salvar al paciente, lo vamos a hacer por el bien del paciente, ¿no? Y para finalizar, las lesiones por quemaduras, ¿no? Vamos a encontrar que la piel es relativamente mala conductora de calor y como tal constituye una amplia barrera para estas lesiones térmicas, ¿no? Las lesiones de quemaduras grandes, por quemaduras grandes, dan una pérdida notoria de líquidos, ¿no? Electrolitos y proteínas, una disminución en el volumen plasmático, ¿no? Y pueden formar edemas masivos, aumento de la perfusión en los órganos terminales y la función cardiovascular, ¿no? Una quemadura comúnmente presenta tres zonas de lesión multisular, ¿no? La zona de coagulación, la zona de hiperenio y la zona de éstasis. Nosotros lo más importante que tenemos que tener en esta zona es que nosotros tenemos que evitar que la zona de éstasis llegue a convertirse en una zona de coagulación que es la más crítica, ¿no? Tenemos que llevar esta zona de éstasis a una zona de hiperemia, ¿no? Y lo que vendría a ser la evaluación primaria, tenemos que también nosotros llevar nuestro XABCDE de los traumatismos, ¿no? Lo más importante es tener las hemorragias graves, ¿no? Y la evaluación secundaria, tener una evaluación completa de cabeza a pies, ¿no? Y remover la ropa quemada del paciente, la ropa que ha sido, que está encima del paciente, ¿no? Que esto puede empeorar la condición de las lesiones. En el tratamiento, el paso inicial es tener una aplicación de irrigación con cantidades abundantes de agua a temperatura ambiente, ¿no? La aplicación de hielo está contraindicado, ¿no? Ya que el hielo tendrá proporcionar una analgesia, ¿no? Pero va a aumentar el daño tisular en la zona. Entonces va a ser una quemadura por hielo. Va a empeorar esta situación, ¿no? Para cubrir la quemadura necesitamos apósitos y estériles y no adherentes, ¿no? Y el apósito evitará la contaminación ambiental, ¿no? Bueno, el cálculo de quemaduras podemos usar para calcular, es muy importante calcular el área de la superficie corporal comprometida para poder nosotros dar un tratamiento de líquidos, ¿no? Entonces, el cálculo de la quemadura podemos hacer por las reglas del 9 o por las reglas del 1%, ¿no? Comúnmente se usa las reglas de 9, pero también podemos usar la 1%, la del 1%, ¿no? La que equivale a una palma de la mano, equivale al 1% de la superficie corporal, ¿no? Eh, Consideraciones especiales vamos a encontrar las quemaduras eléctricas que son muy devastadoras, ¿no? Ya que estas ocurren con destrucción tisular subyacente y necrosis, ¿no? La gravedad de una lesión eléctrica se determina por diversos factores: el voltaje, la corriente, la vía de flujo de corriente y la duración del punto de contacto y su resistencia, ¿no? Y también encontramos las lesiones por inhalatorias por humo, ¿no? La principal muerte en los incendios no son las quemaduras, la principal muerte en los incendios vienen a ser las inhalaciones por humo. Entonces es muy importante esto, ¿no? Bueno, eso sería todo. Muchas gracias.